Hola a todos, soy Flavio Meneses y quiero hacerles una atenta invitación. El próximo lunes 23 de noviembre a las 12 del día estaré llevando a cabo una masterclass de guitarra como parte de las actividades del sexto Festival Internacional de Jazz de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Estaremos hablando de la evolución del lenguaje de jazz y su aplicación y desarrollo técnico en la guitarra. La clase se llevará a cabo por medio de la plataforma Zoom. Los esperamos, Y muchas de gracias. regreso, estamos en el sexto Festival de Jazz de la Facultad de Bellas Artes, en su edición virtual este año, pues con la ventaja de que pues, la tecnología nos permite tener a los mejores a un clic de distancia, ¿sí? Poder compartir. Entonces, pues ahorita vamos a escuchar la clase del maestro Flavio, que bueno, pues él es ya parte del equipo. Pues también se acercó a nosotros gracias por recomendaciones del maestro Eduardo Núñez y del maestro Alzate, del doctor Eduardo, y se fue integrando. Él es maestro en la facultad, no solo de guitarra, sino tiene ensambles y siempre está muy pendiente de compartir sus conocimientos. Doctor Eduardo, no sé si tú quieras añadir algo a esta breve presentación. Sí, me acuerdo que nuestro querido Flavio, que es parte también de la planta de su facultad, siempre ha aportado ideas muy interesantes, un joven músico muy talentoso en México, jazzista, y que bueno, ha venido a ayudar mucho a la academia de lo que es de la guitarra eléctrica, eh, sobre todo para entender este lenguaje del jazz, ¿no? Que es muy importante, que obviamente no se toma y no se toca dentro del género clásico, que es a lo que la escuela por muchos años se dedicó, y Flavia ha venido a bien a traer este lenguaje muy importante. Espero que los jóvenes lo aprovechen. Ahora sí que hay algunos que sí y hay otros que no, así que hay que echarle ganas y aprovechar a este importante músico talentoso que tenemos. Así que, sin más preámbulo, pues adelante, mi estimado Flavio, bienvenido otra vez. Muchas gracias, doctor Eduardo. Muchas gracias, doctor Alonso. De verdad, para mí es un honor estar aquí. De verdad, les agradezco mucho su apoyo a todos ustedes y a todos los maestros, al maestro Ismael, que siempre está también muy al pendiente, apoyándome. Se lo agradezco muchísimo, a la maestra Laura y todos mis compañeros. Yo espero no se me pase ninguno, pero de verdad estoy muy agradecido con ustedes con esta oportunidad y sobre todo, de verdad se los digo, el tener la oportunidad de enseñar creo que es la mejor vía para aprender. Así que si bien a mí me apasiona trabajar enseñando, pues debo confesar que ha sido un instrumento de aprendizaje tremendo para mí. Sí, así que, pues bueno, muchas gracias a todos. Estoy ya por comenzar y del lenguaje del jazz y su evolución. Y pues quiero antes de comenzar, quizás para romper el hielo, a lo mejor tocar un poquito, ¿sí? Tocar un poquito, así como para bajar, aterrizar las vibras y así, ¿no? Entonces, bueno, voy a tocar algo breve para entrar en sintonía.
Bueno, muchas gracias. Estuve tocando un estándar. Como ya la mayoría saben, pues los estándares de jazz fueron canciones populares de las primeras décadas del siglo XX, así como ahorita escucharíamos quizás, no sé, a Billie Eilish o algo así, ¿no? Lo que sonaba en el radio, lo que era popular, lo que todo el mundo oía. Y pues los jazzistas empezaron a tomar estas canciones como un vehículo para desarrollar su lenguaje y la improvisación y pues a lo largo de los años la evolución se fue dando, digo, creo que ahora ya tenemos para conocer y analizar pues más de 100 años de historia en donde esta evolución ha sido gigantesca. Así que bueno, a mí me gustaría platicar un poquito de ese análisis que a lo largo de los años he podido hacer, sobre todo enfocado a lo que a mí me hubiese gustado que me enseñaran cuando iba empezando, porque creo que es común para la mayoría de los que estudiamos jazz o los que nos acercamos al jazz que siempre aparece como con un velo misterioso, ¿no? De qué es, parece como algo intangible que no se puede definir. Y sí, definitivamente, pues como toda forma de arte, creo que al tratar de contenerla, ¿sí? Como reducirla a un concepto, pues le estamos quitando la mayor parte de sus atributos. Así que, pues bueno, en este caso yo voy a hablar de esto, ¿no? De lo que a mí me hubiese gustado escuchar hace algunos años o que me hubiese servido de guía cuando iba comenzando, ¿no? Porque, pues bueno, como comentaban hace rato, este lenguaje se debe de aprender escuchando, es la realidad, ¿no? Y yo siempre a mis alumnos les hago hincapié de eso, les estoy compartiendo discos. Afortunadamente ahora, pues estamos en esta época en la cual los discos están al alcance de un clic, ¿no? O sea, es una de las maravillas de este tiempo. Yo, la verdad, a mí todavía me tocó esta época en la que sufría consiguiendo discos y ya algún amigo me decía que había conseguido tal disco y nos íbamos a su casa a quemar los CDs, ¿no? Quemar el CD o copiarlo y luego ya pasarlos a MP3. Y así uno, a veces como por mera suerte, iba consiguiendo tal álbum extraño. Ahora no. Ahora de verdad es que hago listas y listas de discos y todo está ahí al alcance de un clic. Uno se va a Spotify o a YouTube y está ahí. Así que bueno, yo creo que no es difícil para nadie realizar esta labor de conocer el lenguaje y escucharlo, ¿sí? Pero en este caso, pues me voy a enfocar un poquito en la otra parte, ¿sí? Como en el otro extremo de, digamos, de tratar de
racionalizar qué es lo que ha sucedido a través de los años y pues analizar un poquito cómo evolucionó este lenguaje, ¿sí? De dónde vino, cuáles son sus elementos, ¿sí? La verdad, yo en mi experiencia, hablo de mi experiencia, ¿sí? No puedo como abarcar más allá de eso, pues sí, he tenido la fortuna de tener muy buenos maestros, pero también me he dado cuenta que mucha de los métodos que existen para enseñar guitarra y sobre todo pensando en jazz, pues nos dejan un poquito de lado esta parte tanto del lenguaje como del análisis de lo que está sucediendo, ¿sí? Como guitarristas, a diferencia de otros instrumentos, muchas veces no somos en realidad conscientes de lo que estamos haciendo, ¿sí? Y eso tiene que ver también en la naturaleza del instrumento, ¿sí? A diferencia de otros instrumentos en donde pues está como mucho más ligado como el lado intelectual de la música o el análisis, pues en la guitarra nos enfrentamos como ahí a un universo extraño de cuerdas y rayas y eso creo que es la razón por la cual el método común de enseñanza tiene que ver como con diseños gráficos, ¿sí? Nos aprendemos patrones, dibujitos y demás, ¿no? El problema con esto es que la mayor parte del tiempo pues no tenemos mucha conciencia de lo que estamos haciendo, ¿sí? Y eso es a lo que me quiero enfocar hoy, ¿no? O sea, como conocer un poquito este lenguaje, saber cómo se desarrolló, pero también, pues, cómo desarrollarlo en el instrumento, ¿sí? Porque luego pasa que entendemos la historia, entendemos los recursos y los elementos del lenguaje, pero ya cuando nos enfrentamos al monstruo así de la guitarra, decimos, ¿y ahora qué hago? ¿O cómo llevo todo eso aquí? Lo tengo bien claro acá, pero aquí, ¿cómo lo hago, no? Entonces, pues bueno, de lo primero que quiero partir es que el lenguaje de jazz, por más extraño que parezca, no es muy diferente al lenguaje académico de la música. Sí, en realidad, en buena medida parte de los mismos elementos. Sí, yo recuerdo haber leído muchas veces, por ejemplo, libros que hablan de escalas de jazz y demás, y yo en mi experiencia se los puedo decir, no existe eso como tal, ¿sí? En realidad, las escalas que se usan en jazz y los recursos que se usan son los mismos recursos que aparecen en la música académica y en la música europea en general de hace más de 4 o 5 siglos, ¿sí? No es nada nuevo, nada que los jazzistas hayan inventado, ¿sí? Sí aparecen algunas cosas específicas, pero en general, pues como manifestación popular y tradicional, pues obviamente tuvo como semilla en muy buena medida este lenguaje y este desarrollo de la música en Europa, ¿sí? Principalmente en los periodos pues barroco y clásico y demás, ¿no? Así que, pues bueno, quiero que tengamos bien claro que el lenguaje jazzístico no es como un lenguaje extraterrestre que no tiene nada que ver con lo que, si somos músicos académicos, pues que no tiene nada que ver con lo que sabemos. No, en realidad es lo mismo, ¿no? Lo que cambia es la aproximación, ¿sí? Entonces, hacia eso me quiero enfocar, ¿ok? Para mí, bueno, cuando pienso en jazz y hago un análisis del lenguaje, pues me doy cuenta que hay muchos elementos, pero hay algunos que pues son predominantes. Generalmente se habla siempre del ritmo, se habla de la melodía y se habla de la armonía, pero si yo tuviera que como englobar un solo elemento, tuviera que aislar un solo elemento, quizás como el más importante, hablando del lenguaje jazzístico, me atrevo a decir que el elemento musical más importante es el melódico, ¿sí? En general, el lenguaje jazzístico se ha desarrollado a lo largo de la historia a través del desarrollo de la melodía, ¿sí? Y curiosamente pasa mucho con los guitarristas, digo, con otros instrumentos no, pero con los guitarristas, que muchas veces es como el elemento que menos analizamos, ¿sí? Digo, generalmente la pedagogía de la guitarra tiene mucho que ver con la intuición y eso es muy bueno, ¿sí? Es como que los guitarristas siempre antes de analizar algo nos aventamos a tocar, ¿no? Y muchas veces no tenemos bien claro cómo, pero nos aventamos. Y eso de cierta manera es bueno porque nos hace desarrollar la intuición, ¿sí?
El problema es que, pues si no tenemos muy claro lo que estamos haciendo, eventualmente nos encontramos con una barrera de la que ya no podemos pasar. Y creo que eso es lo que, al menos en mi experiencia como maestro, me he encontrado. ¿Sí? Que es bien difícil luego pasar como de cierto nivel o de cierto territorio en el instrumento. Así que bueno, yo me atrevo a asegurarlo, el elemento más importante del lenguaje o del discurso jazzístico es la melodía. Así que, pues tenemos que tener mucha conciencia de eso, ¿no? Y yo muchas veces, incluso cuando pregunto a mis alumnos qué es la melodía, así como que se quedan a veces pasmados, ¿no? Y no me lo pueden definir con exactitud, ¿no? Entonces, pues no sé, me gustaría preguntar si alguien puede explicarme así como brevemente qué concepto tienen de la melodía o cómo pueden definir la melodía, cómo la pueden explicar, ¿sí? A alguien que no conoce el término. Y esto lo hago también porque me da un poco de temor hablar y hablar no sé, creo que ahora, si bien las plataformas pues nos ofrecen esta oportunidad de estar cerca, a pesar de que estemos a muchos kilómetros de distancia, yo sí extraño un poquito como la cercanía con la gente y el saber que yo estoy hablando ante un grupo de personas y me están escuchando, ¿no? Entonces, aquí estar ante una pantalla es como una experiencia un poco rara, ¿no? Por lo cual les quiero pedir como favor, si de repente pueden interactuar así un poquito brevemente, eso a mí me va a dar ya la certeza de que pues sí estamos escuchándonos. Pues sí, Antonio Dublán ya levantó la mano electrónica. Por favor, adelante, Antonio, y después Jorge, por favor. Hola, buenos días. Pues yo tengo el concepto de melodía como el tema principal bueno, es el tema principal de una obra o más bien como la voz principal de una obra que normalmente como que la encontramos a veces en tono menor o a veces en tono mayor, dependiendo de este tema, ¿no? Creo. Ay, bueno, algo así, me confundo un poco ahorita con el tema y la melodía, pero creo que va No, por ahí. está muy bien, sí, muy claro, sí. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. Estos términos que estamos usando y, por ejemplo, la manera en que que tú lo definiste, tiene mucho que ver con la perspectiva occidental, ¿sí? Y tenemos que tener conciencia, sobre todo ya en el siglo XXI y con todos estos recursos de redes y de plataformas, pues que Occidente no es todo el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, si nos vamos a China o nos vamos a la India, ¿sí? O nos vamos a Pakistán, pues nos vamos a dar cuenta que quizás el concepto que tienen allá de melodía es diferente, ¿sí? Entonces, quizás puede tener a lo mejor algunas raíces en común, pero pues en diferentes partes del mundo evoluciona de otra manera, ¿no? Entonces, pues sí, nos vamos a enfocar al concepto occidental de la melodía, ¿sí? O con esta base como eurocentrista, quizás podríamos decir, o académica. Así que bueno, pues muy bien. Jorge, ¿querías comentar algo también? Sí, yo creo que la melodía, justamente como mencionaste ahorita, con el sentido más como global y más allá de un término académico, creo que la melodía son, bueno, este conjunto de notas que nos determinan de alguna forma el sentido de una ubicación geográfica, de una emoción, de un conductismo en donde la misma música, perdón, voy a interrumpirte esto por el sonido de afuera. Así lo es que acá en Michoacán los campaneros tienen mucho groove. De verdad, no, de verdad, suena como broma, pero hay algo interesante en cómo los lenguajes musicales se aprenden muchas veces inconscientemente. Y yo desde que llegué a Morelia, se me hizo bien curioso cómo los campaneros pasan y van tocando un 6 octavos siempre. Exacto. Así como el 6 octavos tan común de las pirecuas michoacanas y incluso de la música popular, ¿no? Me acordé de eso ahorita porque pasó el campanero, que digo, acá se usa eso, ¿no?
Ajá, perdón, ya puedes continuar. Claro, claro. Entonces decía como que en la melodía va implícito todo eso, ¿no? Desde un momento histórico, creo yo, un sentimiento, una emoción, una situación geográfica delimitada, una sensación. Creo que más allá de como estos términos este, formales y de a los cuales estoy muy a favor de la música, creo que la melodía es la que nos permite conectar con esa cuestión que tiene la música de manera muy natural, que te cautiva, te hace generar estadios imaginarios, ¿no? Te coloca en lugares, te transmite toda esta situación y creo que la melodía va por eso, por ese sentido, más allá de un término académico, que bueno, ya el compañero hace rato lo mencionó, pero creo que lleva implícito muchas de las condiciones humanas con las cuales uno se identifica con determinadas músicas. Sí, muy bien, muy bien. Diste una perspectiva como más abierta y más global de esto, ¿no? Y yo creo que desde la perspectiva en que tú lo estás manejando, tiene que ver con nuestra naturaleza como seres humanos, ¿no? Y que al final la melodía ha estado presente a lo largo de la historia y de la prehistoria del ser humano, porque eh, así se manifiesta a través del instrumento que todos tenemos, que es la voz, ¿no? Y el canto. Yo no soy musicólogo ni me he dedicado a estudiar como la historia o la prehistoria de estos elementos, pero pues bien, creo que todos somos capaces de desarrollar una melodía a través del instrumento que tenemos, ¿no? Entonces, pues sí, así en cada parte del mundo se manifiesta de diferentes maneras y se relaciona con lo que acabas de comentar. Pero bueno, como les estaba comentando, desde esta perspectiva y sobre todo porque lo vamos a pensar desde la historia del jazz, pues sí tenemos que tener un poquito el trasfondo de los conceptos occidentales, ¿sí? Perdón, Entonces, bueno, había ¿sí? una última breve de Andrés Díaz, por favor, que quería él Ah, compartir una idea breve por favor, para no romper ahí la... por favor. Pues ya para no agregar mucho, solo un poquito más concreto, he leído sobre eso de Aaron Copland, que dice que la música está hecha de melodía, armonía, ritmo y timbre, y solo la melodía engloba los otros tres en sí mismo, ¿no? Ajá, sí, Este, sí, 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 muy bien, y muy bien. como ha ligado esto incluso a la clase que estoy tomando contigo en la optativa, desarrollar el discurso, ¿no? Creo que eso me hizo entenderlo un poquito mejor. Como entender la melodía me va a ayudar a entender el groove, el swing. eh, y pues sí, o sea, incluso ahorita que solo escuchaba tu guitarra, sugería los acordes y no estaba escuchando el backing track, pero podía imaginar que sostenía tu improvisación. Claro, sí, sí, sí. Totalmente, y muy recomendado ese libro que mencionaste de Aaron Copland, ¿no? Me imagino que es el de cómo escuchar la música, ¿no? Sí, Ah, perfecto. Bueno, quienes no lo conocen, se los recomiendo, de verdad. Muy, muy, muy buen libro. Bueno, ahora sí quiero pedirle al doctor Alonso si me hace el favor de compartir este documento de PowerPoint. No me quiero como detener mucho aquí para no hacer aburrida la clase, pero aquí están como algunos conceptos de lo que desde la perspectiva occidental consideramos como los elementos que forman parte de una melodía, ¿sí? Entonces, pues aquí están algunos enlistados, ¿no? Bueno, tiene que ser una sucesión de notas. Como sabemos, pues la música sucede a lo largo, es el arte que sucede en el transcurso del tiempo, ¿no? De una línea de tiempo. Entonces, bueno, dentro de esta línea de tiempo, pues aparecen esas notas, ¿sí? Tiene un carácter lineal, que bueno, es justo esto que acabo de decir, ¿no? Debe contener sonidos de diferente frecuencia o altura, ¿sí? Y aquí obviamente pues ya nos estamos enfocando en conceptos musicales, ¿sí? No estamos hablando solo, por ejemplo, de ritmo que pudiera ser parte de estas dos primeras características, ¿no? Ya estamos hablando de sonidos y frecuencias o alturas, ¿sí? Tiene un carácter protagónico en el contexto de la pieza, que es lo que comentaba el compañero hace rato. Muy bien. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Está intrínsecamente relacionada con el ritmo, que es lo que comentabas ahora.
es una entidad conformada por una secuencia de motivos entrelazados, ¿sí? El contexto rítmico y armónico debe estar siguiendo la melodía, pero lo mismo, ¿no? Que están ahí dentro estos elementos, ¿no? Ritmo y armonía. Debe de oscilar en torno a un centro definido teóricamente, tonal, atonal o modal, ¿sí? Es el bosquejo principal de una pieza, ¿sí? Y pasamos a la siguiente, por favor, que es la última. Bueno, debe de proveer una sensación de inicio y fin como una unidad y debe de transmitir una idea, ¿sí? Debe de ser fácil de recordar y o reconocer, debe de tener patrones interactivos de cambio y calidad y debe mostrar coherencia interna, ¿no? Creo que pues, nos queda bastante claro a todos, ¿no? Y si se fijan, aquí hasta donde vamos, por ahora creo que podemos dejar de compartir y regresaremos en un momento a la presentación. Gracias, doctor. Sí, ahorita vamos a analizar eso. Hasta aquí, si se fijan, creo que dentro de todos estos conceptos de los que hablamos, pudiera entrar a lo mejor pues algún madrigal o un motete, ¿sí? O alguna fuga de Bach, ¿sí? ¿Sí? Alguna sinfonía, alguna canción, ¿sí? Alguna canción de blues, por ejemplo, ¿sí? Algún estándar de jazz, alguna canción popular. En general, casi toda la música popular del mundo, o al menos del mundo occidental, se desprende de la semilla o la raíz que sembró el desarrollo de la música europea de los últimos siglos. Eso no lo podemos negar. A veces, pues creo que con las luchas que ha habido últimamente por, pues como defender las identidades culturales de pueblos originarios y demás, da a veces un poquito de miedo reconocer esta parte, pero es innegable, la verdad. Si bien la música tradicional o popular pues tiene estos elementos, también forma parte de la fusión con la cultura que trajeron los europeos a América, por ejemplo, ¿sí? Así que bueno, si se fijan en todas esas manifestaciones que mencioné, pues se pueden adaptar a estos conceptos de melodía, ¿sí? Entonces, bueno, creo que hasta aquí no hay como ninguna duda. Ahora, vamos a enfocarnos a lo que nos concierne, que es el jazz. Y aquí quiero pedirle de nuevo al doctor si me puede hacer el favor de compartir el primer video, que es un video de Eddie Lang. Eddie Lang fue uno de los pioneros de la guitarra jazz, ¿sí? En esta época donde hubo como una transición entre los ritmos pues como populares de Estados Unidos, ¿no? Como el blues y el ragtime. A principios del siglo XX, pues hubo algunos músicos que unificaron como estos dos polos, ¿no? De tanto la música popular como la música académica. Y Eddie Lang fue uno de los primeros que lo hicieron, ¿no? Un guitarrista con muy buena técnica, una técnica pues nada común para esa época, ¿sí? Este video es de 1931, si no me equivoco. Y bueno, está obviamente desarrollando este lenguaje como primario o primitivo del swing, ¿sí?
Bueno, a mí me encanta, la verdad. Digo, a veces es difícil escuchar estas grabaciones, ¿no? Porque fueron los primeros años de la música grabada, las primeras grabaciones de jazz. Creo que la primera fue como en 1921. Soy pésimo con las fechas, la verdad, pero algo, algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues eran los primeros años en donde se estaba registrando esta música. Eh, Afortunadamente, pues ahora ya la podemos escuchar. Antes de esto, pues la única manera de preservarla era escribiéndola, ¿sí? Ahora ya podemos escuchar al músico ejecutándola. Y bueno, pues esto evidentemente pues era música popular y era música que tenía una finalidad muy, muy, muy clara, ¿no? El objetivo de los que la hacían, pues iba enfocado a bailar, iba enfocado a las fiestas y demás, ¿no? O sea, no era música académica como tal, ¿sí? Sin embargo, su contenido, bueno, está, a mí me parece muy, muy, muy claro, ¿no? Ahora, si tuviéramos que definir, eh, pues, como cuáles son los elementos predominantes en esto que acabamos de escuchar, para mí es innegable que hay un elemento que es, me parece como el elemento base de la música popular y de la música tradicional, ¿sí? Y me refiero no solo al ritmo, sino al groove, ¿sí? Y esto, el groove o swing, siempre es algo como bien difícil de definir, ¿no? Porque es ese elemento, me atrevo a decir, como intangible, ¿sí? De la música. Pues digo, el ritmo sabemos que forma parte de cualquier música en general, casi o casi cualquier música que podemos encontrar en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, una característica de las músicas populares, sí, o de las manifestaciones populares musicales, es que toman como base ese elemento, ¿sí? El ritmo es música colectiva, ¿sí? No hay un director, por ejemplo, que va llevando la obra por un camino, ¿sí? Es música que está, ni siquiera puedo decir pensada, ¿no? Simplemente nació de esta forma de juntarse con otros músicos y encontrar como un pulso sincronizado entre todos y empezar a desarrollar un discurso con base en eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un elemento como muy, muy, muy claro, ¿no? O sea, en el ritmo que ellos están tocando, y estos ritmos dieron origen a muchos ritmos posteriores. Si se fijan, estamos escuchando ya ese como group de swing, ¿no? El compás acentuado en 4, acentuando los tiempos débiles, ¿no? El 2 y 4. ¿Esto de dónde viene? ¿Sí? Esto viene de Europa, en buena medida, ¿sí? Y viene de las polcas, ¿sí? En México, por ejemplo, eso evolucionó de otras maneras, ¿no? Tenemos la música norteña, en donde podemos escuchar bien claro como ese desarrollo. En los primeros años del swing, pues era lo mismo, ¿no? Se tocaba como una polka. El ragtime, por ejemplo, que era anterior, igual tenía como base este ritmo de polka, ¿sí? Entonces partimos de ahí. Sin embargo, pues lo que hace diferente a cada estilo es el groove, ¿sí? Y el groove, como comentaba, es ese algo que no se puede definir con exactitud, o que si tratamos de definirlo con exactitud, la verdad es que lo más seguro es que no lo hagamos bien, ¿sí? Y ahí es donde entra esta parte de que tenemos que escuchar y tenemos que tocar, ¿sí? La mejor forma de aprender groove, o un groove en específico, es escuchando miles de discos y yendo a tocar, y yendo a tocar, y a tocar con aquel músico y con el otro y con el otro, y tarde que temprano se te va a pegar. Es la única manera, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, tocar con músicos que tocan música tradicional o popular y que muchos no han tenido formación académica, para nada, ¿sí? No tienen idea, a lo mejor como teórica de lo que están haciendo, pero te oyen y dicen, ay, es que pues no, este cuate no toca muy bien, o sí toca muy bien, o sea, y no sé por qué, pero no, algo le falta, ¿no? Dice, no va para el baile. Y es por eso, precisamente, por ese grupo que se aprende al vuelo, ¿sí? Tocando música popular. Entonces, creo que siempre, si queremos tocar jazz, tenemos que tener bien, bien claro que nuestro elemento base debe ser el groove, ¿sí? Y eso creo que es algo que nos pasa mucho a los guitarristas, ¿no? Que a veces somos como muy ambiciosos, queremos tocar un montón de notas y sobre todo ahorita que ya estamos viviendo estos tiempos de utilizar las redes para impresionar y demostrar que somos casi como hombres biónicos, ¿no?
haciendo malabares con el instrumento, y se nos olvida eso, ¿no? Y de repente llega un músico, ahí como bien sencillo, a tocar algo así como súper grubeado y todo el mundo ya está así como, a ver, ¿quién es él, no? ¿Quién es? Y todo el mundo lo quiere escuchar y demás, y no está tocando gran cosa, ¿no? Eso es algo que como guitarristas muchas veces se nos olvida. Entonces, de verdad se los digo, el primer elemento que tenemos que tener para poder tocar jazz es un buen groove como base, ¿no? Y entender de dónde viene además este groove. Ahora, en este caso me referí a la raíz europea, pero también está la raíz afroamericana, ¿sí? Y que es africana. Y sabemos que la mezcla de estas dos cosas fue lo que generó este lenguaje, ¿sí? Y pues el elemento africano en realidad no era tan binario, ¿sí? O era a lo mejor una mezcla polirrítmica. En primer lugar, tenemos que saber que en África pues no se teorizaba la música, ¿sí? Simplemente era una tradición popular, ¿sí? Y se aprendía como de manera oral y demás, ¿no? Pero si lo analizamos nosotros, pues nos damos cuenta de eso, ¿no? Que los elementos rítmicos eran como, más bien como ternarios, muchos compases de 6 octavos, quizás 12 octavos, y la mezcla de esto, de esta polca, con ese 6 octavos o 12 octavos, nos da ese ritmo que conocemos como swing o jazz, ¿sí? Que muchos te dicen que es como las corcheas atresilladas, pero que en realidad no es así, es como un punto medio extraño que no se puede escribir, ¿no? O que si lo escribimos, pues no lo vamos a hacer con precisión. Por eso es que se invita siempre a aprenderlo escuchando, ¿ok? Bueno, entonces, el primer elemento es ese, ¿no? Ahora, ¿cuál es el elemento nuevo que aparece en América y que ya no tiene a lo mejor mucho que ver o nada que ver con la teoría o con los elementos musicales europeos? El elemento que yo creo que definió como lenguaje nuevo al jazz es el blues, ¿sí? Y cuando hablamos de blues, pues estamos hablando de justo de esto que acabo de mencionar, ¿no? Esos elementos que vienen de África que no son ni siquiera, no estaban teorizados, ¿no? Porque su naturaleza no era esa, ¿no? No era que habían escrito un tratado o un libro de cómo se hacía la música, simplemente la música se manifestaba como tal, ¿no? Entonces, pues llegan los africanos a América, se les enseña o se les impone esta manera de hacer música occidental, pero su raíz pues era tan fuerte que no pudo evitar mezclarse, ¿no? Y el resultado fue ese, ¿sí? Entonces, lo segundo que tenemos, creo que tener clarísimo después del groove para poder crear esta melodía con base en estos elementos occidentales es el blues. Y saber que el blues, pues obviamente se basa en otras escalas que, como ya comenté, los africanos pues no, ni siquiera pensaban como escalas, ¿no? Simplemente cantaban y ya. Ahora lo analizamos y decimos, sí, es la escala blues, es la escala pentáfona o pentatónica y demás, ¿no? Pero en un principio no era así, ¿ok? Entonces, bueno, ahora para definir o hablar un poquito, profundizar un poquito del blues, quisiera poder escuchar el segundo video, doctor, si me hace el favor, el de Lester Young, por favor. Aquí vamos a escuchar un blues de Lester Young, que bueno, fue uno de los grandes solistas del swing, y está tocando va a tocar dos blueses. Voy a poner unos fragmentos pequeños de dos blueses, ¿sí? Primero es uno lento y después uno rápido. Y en la guitarra aparece, sobre todo en el segundo soleando, Barney Kessel, que es pues uno de los grandes, de los primeros solistas de jazz, de swing, de bebop y demás, ¿no? Fue parte de la historia de la guitarra. Entonces, bueno, aquí los vamos a ver. Para mí, el libro de Mormón es un libro de fe. Mi experiencia cuando... Un segundo, por favor, perdón, ¿eh? Sí, gracias, doctor. Lo voy a dejar en pantalla pequeña porque algo pasa cuando lo magnifico que me saca, perdón, ¿eh? Vamos a verlo así, perdón.
Perdón, ¿si están escuchando? No. Perdón, a ver, la tecnología no tiene palabra de honor. A ver, va, segundo intento. Perdón, Ya. Ahora sí ya lo ven, ¿verdad? Perdón. Sí, ya. This is a jam session. Quite often, these great artists gather and play ad-lib hot music. It could be called a midnight symphony. Gracias. Y ahora vamos a la segunda parte, que están tocando ahora un blues fast, ¿no?
Perfecto, muchas gracias, doctor. Bueno, está tremendo eso, ¿no? Bueno, a mí me encanta, me hace pensar una película que veía de niño, cuando antes de que hubiera cable o internet y demás, nos chutábamos las películas de Canal 7, ahí pasaban me acuerdo de Cantinflas, que es doctor, y va a un bar donde están tocando jazz, y están tocando un blues precisamente, ¿no? Y está él así como, ahí están un montón de beatniks y están todos chasqueando los dedos y me acuerdo que dice, ay, yo no sé qué tiene esta música, pero se le mete a uno, ¿no? Esa frase se me quedó grabada de él. Y bueno, es justo eso, ¿no? El groove popular de esta música. Y creo que aquí lo notamos. Primero empezaron tocando un blues lento, muy, muy tradicional, y ya después, pues fue como swing rápido, ya como queriendo ser vivo, ¿no? O sea, ya como un